Santiago Caviedes. Él es un conocido analista económico, consultor en temas estratégicos. Economista Caviedes, quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo se va desenvolviendo este segundo periodo de Daniel Noboa, que se ha caracterizado por el envío de varios proyectos de ley a la Asamblea, va ya por el tercero económico urgente, en el cual presenta proyectos multifacéticos que, si bien se refieren ya sea a las mafias, otros a temas económicos, incluyen también una serie de cambios, incluso en el Código Integral Penal. En todo caso, ¿cuál es el resultado global que se va perfilando con todas las acciones que está desempeñando Daniel Noboa y su régimen en estas primeras semanas? Sí, muy buenos días, un gusto saludarles. Bueno, yo creo que tal vez hay que ver un poquito el entorno macroeconómico. De hecho, lo que estamos viendo en estos meses que van del año 2025 es un rebote cíclico de la economía. El año 2024 tuvimos una recesión en la que afortunadamente se acumuló una gran cantidad de liquidez por la caída principalmente de importaciones y el buen resultado externo por un auge de exportaciones principalmente de cacao, que significa que en este primer semestre y sobre todo el segundo semestre se hizo un despliegue grande de crédito, principalmente de crédito al sector comercial y productivo, y eso está redundando en un rebote de importaciones en bienes de capital y materias primas. ¿Eso qué significa? Que se está incrementando la inversión. De hecho, creemos que en estos 2 años seguramente habrá una puesta al día de la inversión del sector privado ecuatoriano, que han invertido en el año 2023 y 2024 por incertidumbre política que existía, y por lo tanto ese rebote cíclico puede ser bastante sólido, ya que la economía crezca en el año 2025-2026. Inicialmente se esperaba un rebote económico alrededor del 1.5%, parecería que podría ser un poquito más, y seguramente el año 2026 siga con esa tendencia. Esto creo que ayuda bastante, digamos, al gobierno. La sensación de mejora es evidente en algunos indicadores adelantados de la economía, como el crecimiento del crédito, el crecimiento de los depósitos, pero obviamente hay que ver si puede toda esta recuperación mantenerse en el tiempo, y eso creo que es esencial para el gobierno. Aquí queda, digamos, muy importante qué se va a hacer en el frente fiscal, que creo yo que sigue siendo el principal reto que tiene el gobierno del presidente Noboa en materia macroeconómica. Yo creo que se han dado unos buenos primeros pasos con anuncios de reducción de subsidios al sector atunero, subsidios en la tarifa eléctrica, que creo que va también a ayudar a resolver el tema de generación eléctrica y más inversión privada en la empresa eléctrica. Y creo que tal vez ahí hay una medida que creo que ha sido bastante controversial y que creo que necesita una revisión, y es la tasa para la exploración y minería, que creo que quita los incentivos para seguir invirtiendo en un sector que definitivamente es el principal sector que atrae inversión extranjera directa. Ahí creo que el gobierno tendrá que hacer alguna revisión para que esto pueda ser viable y no se mate a la gallina de huevos de oro, que obviamente ha apuntalado la economía desde el año 2020 hacia adelante, y que creo que va a ayudar también en esta recuperación económica. El reciente acuerdo técnico con el Fondo Monetario, el incremento de cupo de $1.000 millones en el crédito, creo que es una buena noticia. Eso hace que el Ecuador no tenga que regresar a los mercados en el año 2025 para poder saldar sus cuentas y pagar sus deudas, y obviamente eso ayuda a que se reduzca el riesgo país, que creo que va a ser esencial para el gobierno para poder refinanciar el año 2026, que comenzamos a repagar los bonos externos, y se necesita refinanciar eso en el mercado internacional, y para eso se necesita un riesgo país más bajo, ¿no? Entonces, eso de forma general lo que estamos viendo en la economía nacional. Economista Caviedes, muy buenos días. ¿Considera usted que está claro el norte hacia dónde quiere avanzar el gobierno de Daniel Noboa en materia económica? Además, con esta forma que ha asumido para la toma de decisiones y para avanzar en algunas acciones, como es el envío de estas leyes con el carácter de económico urgente. ¿Cuánto en realidad estas reformas pueden aportar a la coyuntura que usted en términos generales ya nos ha comentado respecto de la situación económica del país?
En términos fiscales, me parece que más efectivas han sido las medidas que se han tomado no a través de los proyectos de ley, sino las decisiones a nivel del Ejecutivo. Desde mi punto de vista, creo que para que el Ecuador pueda seguir encaminado dentro del programa del fondo debería haber una reforma tributaria. Es mi criterio. No sé si es que eso estará en los planes del el presidente Noboa, pero definitivamente se necesitan ajustes permanentes tanto a nivel de ingresos como de gastos para hacer viable digamos, hacer sostenible las cuentas fiscales. En los proyectos de ley económicos urgentes el impacto fiscal no es tan importante, por lo tanto creería que lo más importante ha sido lo que se ha tomado medidas en términos de la eliminación del subsidio al diésel al sector del atún y las tarifas eléctricas. Esas medidas fueron tomadas, economista Caviedes, hace 3 semanas, anunciadas hace 3 semanas por la nueva portavoz gubernamental, pero se dijo entonces que estas tenían un impacto probablemente por debajo de un 0,5 en el PIB y que se requieren reformas de esa naturaleza que signifiquen ya sea ahorro o nuevos ingresos para el Estado del orden de 2 a 2,5% del PIB. ¿De dónde vendrían estas? Bueno, según mis cálculos, el ajuste fiscal adicional que se necesita es alrededor de 1,5% del PIB. Con este 0,5 pues estaríamos en el 2. Creo que eso más o menos encargaría el ajuste fiscal acordado con el Fondo Monetario. Definitivamente debería haber, desde mi punto de vista, una reforma tributaria que sobre todo reduzca todas las exenciones que existen hoy por hoy en términos de impuestos, ¿no? Ahí creo que se deja muchos impuestos sobre la mesa. Hay que también racionalizar el tema de los subsidios, sobre todo subsidios a la tarifa eléctrica, que es algo que no se había tocado sino hasta cuando nos quedamos sin electricidad, y creo que ahí hay una oportunidad grande para que el gobierno pueda recuperar capacidad de generación de ingresos. Hay otros subsidios que se tienen que revisar. Me parece que un subsidio que es bastante regresivo es el subsidio que se tiene a la seguridad social. El gobierno paga el 40% de las pensiones del 30% más afortunado del país. El 70% de la población ecuatoriana no tiene seguridad social y por lo tanto es un subsidio que favorece a quienes más tienen, los que tienen la suerte de tener un trabajo formal. Creo que eso se tiene que también revisar. Y obviamente pues se necesita ajustes en otro subsidio que termina siendo regresivo, que es el subsidio a los combustibles. Obviamente todo esto tiene un costo político y me parece que ahí el gobierno pues trata de medir muy bien cómo va a invertir ese capital político, que siempre es escaso. El gobierno del presidente Noboa comienza con un buen nivel de apoyo político, pero claro, mientras pasa el tiempo, el capital político siempre tiende a disminuir y por lo tanto tiene, creo yo, algunos meses el presidente para hacer algunas reformas que obviamente le van a costar desde el punto de vista político y obviamente tiene que decidir cuáles son las que son menos costosas y que le generan más ingresos. A mi criterio, una reforma tributaria es algo que se necesita y obviamente pues habrá que ver si el gobierno decide implementarlo o no. Usted ha mencionado dos exenciones sobre las que valdría la pena profundizar, así como aquellas adicionales que permitirían lograr ese 1,5% del PIB. En cuanto a la tarifa eléctrica, más allá de lo que se ha hecho ya, con tarifas más reales para el sector industrial, que aún está en discusión, ¿qué otros sectores son actualmente beneficiarios de la tarifa eléctrica cuyo subsidio sería necesario retirarlo para el Estado? Y en el otro tema también de la seguridad social que usted se refiere, la seguridad social posiblemente no requeriría de este subsidio para el fondo de pensiones, fondo de salud, si es que hubiera un mejor manejo de las inversiones. Y parte de este manejo malo de las inversiones desde el punto de vista del IES es que el IES no maneja gran parte de su dinero, lo pone en bonos del Estado con una deuda que todos los expertos señalan que es impagable, que hay cifras que se tejen, aunque esta fue corroborada por el reciente presidente del directorio del IES, de 24,000 millones de dólares. Y en las acciones de los últimos meses se ha visto que el IES sigue siendo una especie de caja chica del gobierno. A ver, en el tema de
tarifas eléctricas, el tema, digamos, una de las razones por la cual tenemos problemas de electricidad es que no ha habido proyectos de generación importantes, y eso se debe principalmente a la situación fiscal. Si pudimos construir Coca-Cola, Sinclair, Sopladora y otras centrales, fue porque había en su momento capacidad fiscal para hacerlo. Esa capacidad fiscal desapareció y obviamente no se ha hecho ningún proyecto importante desde el año 2016. ¿Por qué? Porque no ha habido capacidad fiscal y por otro lado las tarifas no permiten recuperar el costo de reposición del capital. ¿Eso qué significa? Que todas las tarifas eléctricas de cierta manera están siendo subsidiadas. Aquí creo que es importante saber que todos los ecuatorianos pagamos una electricidad bastante barata y claro, la consecuencia de eso es que no existe capacidad de recuperar las inversiones y por lo tanto el sector público no puede hacer esas inversiones. Y si el sector privado quisiera hacer esas inversiones, alguien va a tener que pagar por ese capital y eso va a ser una, o la tarifa, o dos, va a tener que ser el Estado. Si Ecuador recuperara la inversión, ya sea de las hidroeléctricas o de otras centrales como Coca-Cola, Sinclair, ¿qué impacto tendría esto en la tarifa eléctrica y en qué sectores? Y quizás aquí habría que añadir toda la urgencia de controlar esas enormes pérdidas que hay en materia de electricidad a través de la ineficiencia o incompetencia en algunos casos de las empresas eléctricas. Sí, obviamente no se necesita mejoras en eficiencia de las empresas públicas, eso es, digamos, algo evidente, pero más allá de eso, pues la necesidad de tener unas tarifas que permitan recuperar esa inversión y que sea el gobierno si decide hacer la inversión directamente el gobierno o lo hace a través de la inversión privada, pero si es que no existe un sinceramiento de las tarifas, pues simplemente esto va a terminar siendo un problema fiscal y es el problema principal que tenemos a nivel macroeconómico. Si el día de mañana toda la generación eléctrica se hace, digamos, desde el sector privado, las tarifas van a tener digamos, que recompensar el costo de reposición de ese capital y por lo tanto o el usuario la paga, ¿no es cierto?, o el gobierno la paga. Entonces yo creo que ese es un escenario. El otro escenario es que el Estado haga esas inversiones, pero necesita dinero de algún lado y va a tener que hacerlo, obviamente, subiendo la tarifa. Eso por un lado. Por el lado de la eficiencia, pues definitivamente reducir las pérdidas en la distribución es esencial y eso creo que ayuda, pero no es, digamos, suficiente como para poder ordenar todo ese sector. Y creo que el Ecuador para crecer necesita definitivamente energía y eso es algo que el gobierno va a tener que resolver y creo que mejorar la recaudación va a ser esencial. ¿Cuál es, economista Caviedes, el promedio de costo de kilovatio hora que cobra Ecuador? Mira, en este momento es alrededor de 9 centavos y obviamente esto en los últimos cálculos que nosotros pudimos hacer se necesitaría al menos esto incrementar en un 30% para que se pueda recuperar los costos a nivel general. Y que un tema súper importante, hace poco tuvimos apagones y todo el mundo decía, miren cómo Colombia tiene energía y nosotros no tenemos energía. Claro, en Colombia el usuario industrial paga el doble de tarifa de lo que paga el usuario ecuatoriano, ¿no? Industrial. Entonces, digamos, es como lógico esa situación. Si queremos más energía, pues debemos tener una tarifa que recompense, ¿no es cierto?, esa inversión, ya sea pública o privada. Ahora, de este 9,7 centavos, que es la tarifa actual de Ecuador, usted señala, debería subirse un 30%. Esto tendría que hacerse con tarifas diferenciadas, pues tiene un pliego tarifario muy complejo actualmente Ecuador. Hay usuarios que pagan valores muy bajos del orden de 5 centavos, así como hay usuarios domiciliarios que pagan ya una tarifa del orden de unos 14 centavos. Sí, eso se necesita una revisión. Obviamente hay un segmento de la población que debe ser apoyada por el gobierno y creo que todo el mundo está de acuerdo en que si existen subsidios de estos deben ser focalizados, ¿no? Entonces yo creo que esa revisión es importante. No tengo yo conocimiento que exista usuarios que paguen 14 centavos a nivel industrial. Digamos, eso no creo que sea el caso. Lo que sí existe es por consumo, ¿no es cierto?, tarifas marginales que llegan a ese nivel. La tarifa promedio no es un nivel tan alto. Bien. No sé si, porque tenemos una pregunta a través de la red, si está considerando en los valores que usted ha estimado esta última alza que se hizo al sector industrial,
¿Cuál es el referente para el sector industrial en Ecuador, si es que tiene ese dato a la mano? Sí, no, digamos, no tendría a la mano cuánto eso significa incremento en la tarifa promedio, pero sí alrededor de 120 millones de dólares de recaudación adicional por parte del sector público, de la empresa de electricidad, lo cual ayuda definitivamente, ¿no? Bien, vayamos al otro gran subsidio que usted señala, debería retirar o terminar con eso, por lo menos disminuirlo el gobierno de Daniel Noboa, el de la seguridad social, con todo ese entorno que le había puesto en la pregunta inicial. ¿Qué es lo que tendría que hacer Daniel Noboa con la seguridad social? ¿Qué tendría que hacerse con esa millonaria deuda del Estado hacia el Seguro Social del orden de los 24.000 millones de dólares? Sí, no. El tamaño del portafolio es 24.000 millones de dólares. Eso alrededor del 60% está en bonos del Estado, lo cual no necesariamente es algo malo. Tiene unas rentabilidades bastante adecuadas para el portafolio de la seguridad social. Yo creo que ahí se está confundiendo otras cuentas que le debe el Estado a la seguridad social. Lo que está en bonos y en inversiones es lo que efectivamente el gobierno, ¿no es cierto?, ha ido de cierta manera pidiéndole a la seguridad social para poder financiar sus déficits, y eso es algo que no sucede aquí en Ecuador y en todo el mundo. O sea, no me parece que sea una práctica que deba revisarse. Lo que sí se tiene que hacer, ¿no es cierto?, es que mantener la sostenibilidad fiscal del gobierno para que efectivamente, ¿no es cierto?, siempre pueda honrar esa deuda. Donde realmente creo que existen oportunidades para mejorar la seguridad social y es en cómo gasta su dinero. Y ahí creo que el sector de la salud, de la seguridad social, es algo que se tiene que revisar. El costo por paciente en la seguridad social es muy elevado y creo que obviamente ahí es evidente, ¿no es cierto?, los esquemas de corrupción que existen en ese sistema. El gobierno obviamente está subsidiando las pensiones por un tema de legislación y obviamente creo que es un tema sensible, pero algo se tiene que hacer en la seguridad social para que efectivamente la seguridad social sea sostenible en el tiempo. Hoy por hoy todavía estamos a tiempo, todavía es momento de revisar, pero creo que a nivel de gastos, ¿no es cierto?, revisar muy bien cómo se gasta en el sistema de salud de la seguridad social, que creo que es muy oneroso, y por otro lado se debe mejorar la capacidad de generar contribuciones de la seguridad social de la población. Hay un 70% de la población que no contribuye a la seguridad social. La seguridad social es el principal bolsillo que tiene el país para su desarrollo, y obviamente las inversiones están siendo colocadas una parte en el sector privado y una parte en el sector público. Las del sector público, digamos, no necesariamente son malas, y las del sector privado pues debería impulsar más la inversión productiva, ¿no? Entonces, esto es una gran oportunidad que tiene el país, obviamente políticamente muy costosa, porque lo que siempre se escucha es que el gobierno le debe muchísima plata a la seguridad social, pero lo que nunca se dice es que eso también es la forma de funcionar de todos los esquemas de seguridad social en todo el mundo, ¿no? Aquí lo que sí se tiene que revisar son las otras deudas que no han sido todavía reconocidas por el Estado a favor de la seguridad social, y ahí sí los números, dependiendo del analista, el número es diferente, ¿no? Creo que eso se debería tratar con La mucha línea más seriedad. de solución o el hilo de solución para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se encuentra dentro de los lineamientos sugeridos por ese equipo que dirigió el economista Augusto de la Torre. Esto le preguntamos. Sí, me parece que eso es un buen primer ejercicio. Creo que es una base para poder esto discutir de forma seria qué es lo que necesita el país. Un buen sistema de seguridad social es esencial para el desarrollo del Ecuador. Ya. Los dos, perdóneme Rosana, solamente para redondear la idea, las dos exenciones grandes que usted sugirió que podrían resolver estas cifras deficitarias del gobierno, electricidad y seguridad social, ¿alcanzarían realmente para lograr ese 1,5% del PIB o dentro de la reforma tributaria comprometida con el Fondo Monetario Internacional? ¿Vendrán también nuevas tasas o impuestos? Todo depende de la profundidad de esas reformas, ¿no? A mí me da la sensación que es mucho mejor reformar las cosas de forma paulatina y hacer que esto sea lo menos, digamos, oneroso para quienes tienen que enfrentar eso. Y yo definitivamente también creo que se necesita reducir exenciones que existen a nivel de impuesto a la renta a través de varios mecanismos de exenciones tributarias para la inversión. Ahí creo que no soy yo, sino el fondo el que obviamente ha tocado ese tema y que creo que debe ser revisado.
Obviamente el país necesita inversión, pero reducir los impuestos a la generación de utilidades, pues no ha generado más inversión en el país. El nivel de inversión respecto al PIB está en su nivel más bajo, pese a que ha existido esos esquemas de incentivos en los últimos años, ¿no? Y otro de los temas que usted ya tocó respecto, porque es determinante para el futuro también de la seguridad social, ese 70% de la población que no tiene un empleo pleno, que está en la informalidad o en el subempleo o en las otras categorías que existen para los distintos análisis. Esto no logra superarse pese a todas las medidas que ya en su momento pudo adoptar el mismo presidente de la República, Daniel Noboa, y mucho pasa también por la falta de inversión extranjera. Usted consideraba que el puntal para mejorar la inversión extranjera, que en este último año que se ha medido, creo que es el más bajo de los últimos 14 o 20 años en materia de inversión, y que el gobierno ahora está apuntando a la minería con la apertura del catastro minero. Mire, la inversión extranjera directa viene principalmente a dos sectores, no solo en Ecuador, sino en nuestros países vecinos, que es minería y petróleo. En petróleo, obviamente, se necesita más impulso a esa inversión extranjera directa. Creo que ahí hay una tarea pendiente para poder atraer más inversión a través de contratos de participación y otro tipo de esquemas donde el sector privado ponga capital de riesgo y obviamente eso sea repartido de forma justa y equitativa con el Estado, y creo que hay una oportunidad. En tema de minería, minería ha sido el gran proveedor de inversión extranjera directa en el Ecuador en los últimos años. Creo que hay varias cosas que han dificultado eso. Una es el cierre del catastro en el año 2018. Ahora se reabre el catastro, pero al mismo tiempo se pone una tasa a la exploración. Simplemente, pues, con esa tasa de exploración hace que las decisiones de exploración en el país pues se reduzcan, porque es una tasa muy onerosa. Por lo tanto, eso creo que se tiene que revisar para que efectivamente exista ese incentivo a más inversiones en exploración. Si no se invierte en exploración, el sector minero no tiene futuro, y no se ha invertido en exploración desde el año 2018, y con las medidas que se acaban de tomar simplemente los incentivos todavía no se alinean para impulsar esa exploración, a pesar de que se haya abierto el catastro minero. ¿Cuál o en qué orden deberían estar los réditos que el sector minero deje para el país ya con los proyectos de explotación funcionando? Este es uno de los peros que se ha visto a la gran minería, de que los ingresos para el país no llegan sino al orden del 3 o el 4% de esas gigantescas inversiones que sí se hablan. La mayor parte se va en costos, otra gran parte en utilidades de las mineras, pero muy poco queda para el país. ¿Cuál sería una figura que de alguna manera además permita un mejor control del tema de la contaminación, de los problemas de materia medioambiental, ecológica que se generan, de los pasivos ambientales? Mire, yo creo que hay mucha desinformación. Solo para comentarle algunos datos, la actividad minera es el quinto sector generador de más impuestos en el Ecuador, y eso es que es una industria relativamente joven. La minería industrial a gran escala comenzó apenas en el año 2020 y hoy es el quinto rubro de generación de impuestos. La empresa que más paga impuestos en el Ecuador es una empresa minera. Y el sector minero paga muchísimos impuestos, además de los impuestos que pagan todas las otras impuestas, todo el resto de las empresas. Se paga regalías, que no existe eso en otras industrias. Se pagan las patentes de conservación, que son las más caras de la región, y además existe un impuesto específico para las mineras, que es el ajuste soberano, que asegura que el Estado recibe en cualquier situación al menos el 50% de las ganancias, y eso no existe en otros sectores. Así que decir que la minería no contribuye con suficientes impuestos creo que es totalmente falso. La minería sí es un sector que requiere muchísima inversión y tiene unos costos muy altos. Lo que se tiene que ver es cuánto de las ganancias terminan en el Estado y cuánto terminan en la empresa privada. Y el sector de la minería tiene el esquema tributario más exigente de todos los sectores que existen en el país. Eso es algo que se debe decir con mucha claridad y énfasis. Ya, para tener una cifra y corroborar lo señalado por usted, entendemos que uno de los proyectos más grandes, probablemente el más grande del país, el proyecto Fruta del Norte, operado por Lundin Gold, ha realizado exportaciones, por lo menos en cifras oficiales se señala así, de unos $4,000 millones.
De esto, ¿cuánto habría recibido el Estado ecuatoriano? Otra vez el esquema. Una cosa son las ventas, otra cosa son las ganancias. No se cobra impuestos sobre las ventas, se cobra impuestos sobre las Sí, sí, ganancias en pero tengo general. que ponerlo como un referente. Sí, claro. Entonces, importante esto. Existe en la minería un impuesto sobre las ventas, que son las regalías. Entonces, eso no existe en otros sectores. Usted cuando está en un supermercado no le cobran un impuesto sobre las ventas, le cobran sobre la ganancia generada. En minería sí se cobra un impuesto sobre las ventas, que son las regalías. Y por otro lado, una vez descontados los costos, y los costos de minería son extremadamente altos, y descontado obviamente otros costos que existen para la generación de esa riqueza, se pagan impuestos sobre esas ganancias. En el caso particular del UNDIN, la carga tributaria para, digamos, para lo que se ha generado de ganancias es 44% sin haber establecido todavía el ajuste soberano, una de las cargas tributarias más altas de cualquier industria en el país. Bien, vamos llegando ya a la final de este diálogo. Economista Caviedes, quisiera preguntarle, volviendo al tema de reforma tributaria, se abrió la expectativa, esto lo hizo en forma muy directa el ex ministro Juan Carlos Vega, en el sentido de que el régimen de Daniel Noboa quiere simplificar el régimen tributario. ¿Qué pasos se ha dado al respecto hasta el momento o qué es lo que se perfila? Por allí se abrió también la expectativa de que esto significaría una eliminación del impuesto a la salida de divisas, pero aquí se ha ido en vía contraria. Más bien, este impuesto ha vuelto a su nivel original del 5% y hay incluso cobros retroactivos que no se hicieron en su momento por ineficiencia del Estado. Sí, o sea, simplificar el esquema tributario siempre ayuda, y creo que una de las formas de simplificar es obviamente quitar del camino tantas exenciones que se necesita un PhD para poder pagar los impuestos hoy por hoy en el Ecuador con tanta exención que existe. Creo que hay varios mecanismos que pueden alinear a generar mayor inversión, y desde el lado del ISD, pues creo yo que el ISD sí debe ser revisado, sobre todo en la cuenta de capital, en las transacciones de cuenta de capital se necesita inversión, y esa inversión pues debe tener tal vez mayor facilidad para entrar y salir del país. El ISD a nivel de importaciones y de costos, pues creo que es algo que genera bastantes recursos para el Ecuador, y en la actual circunstancia fiscal veo muy difícil que se pueda reducir o eliminar. La pregunta final, economista Caviedes. Mucho le escuchamos a varios expertos, incluyendo usted, también en entrevistas que mantuvimos durante y antes de las elecciones aquí en Ecuador, el tema de la confianza, que se volvió la variable más importante al final para virar ese fiel de la balanza en beneficio de Daniel Noboa. ¿Cómo está Ecuador en términos de confianza ante los inversionistas, ante los mercados internacionales, ante los multilaterales? ¿Cómo está el tema cuando el riesgo país me parece que se encuentra en el orden de unos 900 puntos, que si bien ha disminuido, no es suficiente para poner a Ecuador en una posición netamente favorable para ser sujeto de créditos internacionales? No, yo creo que hay una sensación positiva. Lo primero que vamos a tener es al menos visibilidad de que existe un gobierno por los próximos 4 años. Hemos tenido mucha incertidumbre política en los dos últimos años, eso creo que ayuda. Dos, se sigue manteniendo encarrilado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y eso a nivel de riesgo país lo que indica es que estamos cumpliendo con nuestras obligaciones en el ajuste fiscal para tener cuentas fiscales sostenibles hacia el futuro. ¿Y cuál es el objetivo de estos programas? De estos programas es que el Ecuador pueda caminar por sí solo y pueda tener acceso a financiamiento en los mercados internacionales. El principal indicador para ese financiamiento es precisamente el riesgo país, y se ha venido bajando en las últimas semanas. Creemos que en la medida en que siga existiendo apoyo de los multilaterales, hoy por hoy el fondo ha aprobado un incremento del cupo para el Ecuador. Eso es una buena señal. Eso hace que el gobierno no tenga que salir a buscar dinero en este año para poder saldar sus obligaciones de crédito, y eso hace que también el riesgo país baje. Y lo que necesita ver, creo yo, en los mercados es obviamente esta consolidación en la parte fiscal a través de reformas que creo que deberían ser establecidas hasta fin de año, y por otro lado también
una recuperación del crecimiento, que se ve que eso pueda estar sucediendo, creo que eso va a ayudar para que el riesgo país llegue a niveles más bajos y permita al Ecuador salir a los mercados a conseguir deuda para repagar la deuda que se le vence, que creo que es la principal prueba que tiene el Ecuador a nivel de confianza internacional en estos momentos. Ayúdenos solamente con una cifra. ¿Cuál se prevé será el déficit fiscal en este año? Mire, con estas medidas que vienen, vienen, digamos que ya están en marcha, y con alguna medida adicional que debería hacer el Ecuador, deberíamos cerrar esto con alrededor del mismo nivel del año pasado, unos 2.800 millones de dólares este año. Bien. Muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias también. Declaraciones del economista Santiago Caviedes. Él fue viceministro de Economía, es un destacado analista económico y consultor en temas estratégicos. Son las 8.